¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Queremos saludarte, queremos darle gracias a Dios porque estás con nosotros una vez más para poder recibir la palabra de Dios a través de estas enseñanzas grabadas en video. Te saludo a ti, a tu familia, a los hijos de casa, a la abuela, a todos a los vecinos, a todos los que están ahí reunidos contigo, a los que invitaste, ¿verdad? Para que podamos juntos aprender de la palabra de Dios. ¿Qué tal si empezamos rápidamente con una oración y le pedimos al Espíritu Santo que Él pueda enseñarnos, que Él abra nuestro oído y que prepare nuestro corazón para recibir la enseñanza del día de hoy, que seamos desafiados, edificados, consolados y exhortados por la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú hables a nuestro corazón. Oramos, Señor, para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, podamos entender el tiempo glorioso que estamos viviendo y que podamos recibir tu palabra, Señor, y que seamos impartidos de vida para poder ejecutar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar comentándote esto. Jesús dejó entrevista la crisis de los últimos días. Cuando digo crisis, no estoy hablando de los terremotos, de las pestes, de todo lo que Jesús mencionó en Mateo 24. Cuando digo crisis tampoco me refiero a la crisis mundial, a la crisis económica que estamos viviendo y que es realidad. Hablo de una crisis que nos afecta a todos, no solamente en el ámbito financiero, no solamente en el ámbito de la salud, y en el ámbito secular, sino nos afecta a unos creyentes en Cristo Jesús. Esa crisis Jesús la dejó entrevista en la pregunta que nos dejó escrito el Lucas 18:8. Vamos a ver Lucas 18:8 y dice así: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Las estadísticas nos dicen que son cada vez más las personas, los creyentes, que se unen a la larga e interminable lista de gente que un día profesaba creer en Dios y otro día ya no cree en Dios. Son muchos, por montones, las personas que hoy están dejando y están abandonando su fe. Ciertamente estamos viviendo un tiempo de crisis. Pablo a esto le llamó apostasía. Y solamente estamos empezando a ver lo que muchos teólogos, estudiosos de la palabra, le llaman gran apostasía. Apenas estamos comenzando a ver cómo muchas personas están dejando su fe. A principios del año 2000 eran menos las personas que estaban abandonando su fe en comparación al gran número de personas que hoy están por montones abandonando su fe. Es una triste realidad. Sin embargo, creemos que Dios, en medio de toda esta apostasía, Dios está levantando gente de fe, líderes de fe, hijos de fe, padres de familia de fe, gente que le cree a Dios en medio de un ambiente de incredulidad que está imperando hoy. Estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. Sin embargo, creemos que Dios tiene un as bajo la manga. A esos hombres y mujeres que son generación como la generación de los hijos de Sadoc. Vamos a ver Ezequiel capítulo 48, en el versículo 11 y 12. Dice: los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada junto al límite de los levitas. Significa que en el tiempo de los hijos de Sadoc, de la descendencia de Sadoc, había gente, incluyendo sacerdotes, que estaban abandonando su fe, estaban abandonando su asignación de parte de Dios. Pero ellos se mantuvieron fieles. Y nosotros declaramos en el nombre de Jesús que tú y tu casa, tu familia, son como los hijos de Sadoc. Gente que se mantiene firme en su liderazgo. Gente que se mantiene firme en su fe. Gente que en vez de dejarse influenciar por el ambiente de apostasía que está imperando, ellos se mantienen firmes a Dios y firmes en su asignación. Dios, tarde o temprano, así como estos hombres, hijos de Sadoc, recibieron de parte de Dios su recompensa, recibieron de parte de Dios la heredad a tiempo. Tú recibes en el nombre de Jesús recompensa de parte de Dios y la heredad que Dios tiene para ti y para los tuyos. Por cuanto tú te has mantenido fiel a pesar de que otros han abandonado. Pregúntale al que está a tu lado:
¿Eres un hombre de fe? ¿Eres un líder de fe? Pregúntale a tu padre, hijo de casa, ¿eres un líder de fe? Padre de familia, pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu esposa. ¿Somos líderes de fe? ¿Estamos influenciando? ¿Mm? Quiero, por favor, que definamos qué es liderazgo. Liderazgo, como en la clase anterior vimos, es influencia. En pocas palabras, liderazgo es influencia. Ahora, si definimos qué es la fe entendemos que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, unimos los dos conceptos, liderazgo y fe. Tenemos que hay un líder de fe. ¿Y qué es un líder de fe? Un líder de fe es aquel que ha visto lo que otros no han visto, teniendo la firme convicción de que lo alcanzarán, y mientras transitan por el corredor del proceso, influencian a toda una generación e incluso generaciones a su paso, dejando un legado de fe. Esto tendrás que volverlo a escuchar cuando, no sé, más tarde tú solo ve el video y estudia muy bien el concepto de qué es ser un líder de fe, ¿verdad? Como padres de familia es de suma importancia que nosotros seamos líderes de fe. Ellos, los hijos, la esposa aún nos ven todo el tiempo y los vecinos aún nos ven todo el tiempo, ¿verdad? Como padres de familia debemos ser los que activan a nuestros hijos en la fe. No dejemos esta responsabilidad solamente a los ministros, a los pastores, a los profetas, a los líderes en la célula, ¿verdad? No dejemos esta responsabilidad a ellos solamente. Ellos ayudan, ellos aportan, pero los responsables primarios de activar a los hijos en la fe son los padres de familia. Dile a tu esposa, somos responsables, mi amor, de activar a nuestros hijos en la fe. Queremos ser recordados como hombres y mujeres de fe, líderes de fe. Hombres y mujeres que creímos en Dios y le creímos a Dios en todo. Es triste ver cómo padres de familia hoy modelan una vida de incredulidad y no modelan una vida de fe. Modelan una vida de incredulidad y no modelan un liderazgo de fe en casa ni en la sociedad. Nos perdemos entre los demás, no estamos siendo influencia para los demás, mucho menos en algunos de nuestros hijos. Debemos ser gente que influencie a través de nuestra vida de fe a los demás, dejando ese legado de fe a nuestras generaciones. Es triste ver cómo padres de familia ni siquiera le pueden proveer de lo básico a los hijos. Creemos que Dios nos quiere bendecir, creemos que Dios nos quiere dar, pero eso es a través de la fe. El justo vivirá por la fe. No es a través de nuestra inteligencia, no es a través de nuestras capacidades. Dios quiere darnos a través de la fe. Y cuando digo a través de la fe, no estoy diciendo que nos acostamos esperando a que Dios nos mande del cielo las cosas, sino de escuchar su voz y de superar retos de fe. De superar retos de fe y desafíos de fe en nuestras vidas. Cuando nuestros hijos pueden mirar que nosotros logramos metas a través de creer en Dios, a través de creer en su palabra, ellos aprenden una vida de fe. Cuando nuestros hijos pueden mirar que nosotros superamos desafíos de fe, no por nuestra capacidad solamente, no por nuestra inteligencia solamente, sino por el oír la palabra de Dios y ejecutarla, ellos aprenden una vida de fe. Debemos enseñar a nuestros hijos a depender de la voz de Dios, a depender de la guía de Dios y a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Eso es modelar una vida de fe. El otro extremo es cuando le damos todos a nuestros hijos. Un extremo es cuando no podemos suplir las necesidades de nuestros hijos, de nuestra esposa, necesidades básicas. Cuando un hijo crece en constante necesidad, sin ser suplidas, ese hijo va desarrollando una mentalidad de esclavitud y un esclavo no puede soñar. El otro extremo es cuando le damos todo a nuestros hijos en bandeja de plata, todo. Ellos así desarrollan una vida independiente de Dios. Cuando le damos todo siempre y ellos no aprenden a depender de Dios, ellos desarrollan una vida sin escuchar la voz de Dios, porque papá y mamá siempre le dieron todo lo que quisieron y nunca les enseñaron a pelear la batalla de fe. Es importante
estar en el punto exacto con la sabiduría de Dios para que podamos modelar una vida de fe como padres de familia y como líderes de fe. Como está escrito, 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es un extremo muy malo, ¿verdad? Sin embargo, hay otro extremo donde le damos todo. La Biblia dice que el hijo consentido será vergüenza de sus padres. Seamos líderes de fe y modelemos la fe correcta, la fe de Dios en casa. ¿Qué estamos realmente enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos impartiendo a nuestros hijos? Queremos enseñar a nuestros hijos, o modelar a nuestros hijos no una vida religiosa, sino una vida de constante victoria en Dios. Y quiero decirte que la fe no es una cosa que se enseña solamente con palabras humanas. La fe es algo que se imparte a nuestros hijos en una vida cotidiana. Quiero leerte 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo sabía que la fe no se enseñaba, sino que la fe se impartía de una generación a otra generación, como era el caso de Timoteo, hijo espiritual de Pablo, hijo ministerial de Pablo. Pablo sabía que Timoteo, la fe no fingida que había en él, la había heredado de su abuela y de su madre. Es decir, de una vida cotidiana, de una fe no fingida, se imparte, no solo se enseña. Dile a que está a tu lado, déjame impartirte una vida de fe. La fe la podemos definir de esta manera, como la sustancia espiritual que Dios nos imparte a través de su palabra y a través del modelar de esta. Queremos impartir a nuestras generaciones una vida de fe, una fe verdadera. Concluimos entonces. Sin duda, en el ámbito secular, los grandes líderes de movimientos revolucionarios tuvieron que luchar contra el ambiente y el sistema que imperaba en sus tiempos. Estos líderes tenían una fe natural y no espiritual, y estaba fundada en sabiduría humana y enfocada en intereses personales. Estoy hablando de hombres reconocidos en nuestro tiempo como Steve Jobs, tal vez Albert Einstein, unos más antiguos, no sé, Cristóbal Colón, que ellos creyeron en algo, tuvieron una visión en algo y la llevaron a cabo. Y esta visión la llevaron a cabo a través de una fe natural, una fe fundada en sabiduría humana y en intereses humanos. Y si estos hombres, a través de una fe natural, pudieron alcanzar y realizar tales hazañas y tales proezas, ¿qué no puede hacer un hijo de Dios con una fe espiritual fundada en el poder de Dios y en la palabra de Dios? Cuando nosotros somos hombres y mujeres que recibimos la palabra de fe, la palabra de Dios, y podemos ver lo que Dios quiere para nuestra generación, y luchamos y nos alineamos al propósito de Dios, seguramente en Dios haremos grandes proezas. No nos dejaremos influenciar por el resto, no nos dejaremos influenciar por la mayoría. Hoy impera un ambiente de apostasía, hoy impera un ambiente de incredulidad, pero en medio de esto nosotros abrazamos la palabra de salvación, la palabra de fe, y no nos dejamos influenciar, sino es todo lo contrario. Nosotros somos la influencia de esta generación y Dios nos está llamando a ti y a mí, padre de familia, a ser gente que muestre a Dios y demuestre a Dios en nuestras generaciones. Somos llamados a ser la punta de lanza de esta generación y dejar un legado de fe a las generaciones hasta que Cristo Jesús regrese a nuestras vidas. El libro de Hebreos 11, verso 8, del 8 al 39, nos da una larga lista de hombres que en su tiempo lucharon, que en su tiempo tuvieron problemas del sistema, se opusieron ante el sistema y ante el ambiente que imperaba en su generación, pero Dios les dio la gracia y la fe para que ellos pudieran
hacer proezas en Dios. Esa lista muchos la catalogan como los héroes de la fe, de Hebreos 11. ¿Será que tú y yo podamos estar en esa lista, en la lista de Dios de héroes de fe? Creemos que así es. Creemos que tú y yo tenemos lo suficiente de parte de Dios para ser esa generación como los hijos de Sadoc, que no se dejaron influenciar cuando todos abandonaban, ellos se quedaron firmes siendo líderes de fe, siendo hombres y mujeres de fe. Y para terminar te dejo esta frase. Un líder de fe no es el que se deja influenciar. Un líder de fe es el que puede influenciar a la mayoría. Que Dios te bendiga.